Al Señor sea la gloria. Prendido de un palo, pero alabo a mi Señor del cielo y de la tierra. Aunque no pueda verlos a ustedes en esta mañana, puedo escucharlos y puedo decirles que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es real. Y que lo que es imposible para el hombre, es posible para el Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. ¿Cuál? Vamos a escuchar una introducción de un CD, Maito Juan, por favor, que Dios me permitió grabar, y es el CD del testimonio. También traje otro CD que es el CD de alabanza, pero para que ustedes sepan lo que vino, a lo que nos trajo Dios en esta mañana a este lugar, usted va a escuchar esta introducción, y dice así: Los muros caen, cuyo escritor Juan Carlos Arango, rescatado de las tinieblas a la luz de Cristo, de la muerte a la vida, de las drogas a su estado cabal, de las armas a la palabra de Dios y de la cárcel al púlpito glorioso de Cristo Jesús. Iglesia, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A su nombre sea la gloria. ¿Será que hay una alabanza para el Señor? ¿Hay una alabanza para el Rey en esta mañana? Esa introducción que ustedes acabaron de escuchar ahí es mi persona. Quiero enviar un saludo. No sé si están filmando este servicio. Hay gente en Alemania esperando este servicio. Me pidieron de Suiza también este servicio, y ya se encargarán de llevarlo a otros países, porque están interesados en conocer cómo pudo cambiar Dios un delincuente y sacarlo de las armas a la palabra de Dios. Le voy a contar 4 estados o 5 estados en los cuales una persona puede andar sin Cristo. Una de ellas está en el libro de los Hechos, capítulo 9. 4 o 5 estados en los que una persona puede estar cuando camina sin Cristo, o caminando con Cristo se aparta de Cristo. Hechos capítulo 9, ya lo tenemos ahí. Cuando lo tenga la iglesia dice amén. Señor, tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno. Ya lo tenemos, iglesia. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote para que le diera cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallaba hombre o mujer de este camino los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él respondió y dijo: ¿quién eres, Señor? Qué linda respuesta la de Saulo. La primera palabra que salió de la boca de el que después vino a ser el apóstol Pablo fue: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Linda palabra también, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y los que iban con Saulo, a la verdad, oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo, levantándose de tierra, no veía a nadie. Dígalo conmigo: no veía a nadie. Entonces Saulo, levantándose de tierra, no veía a nadie, y tomándolo por la mano lo colocaron en Damasco, donde estuvo 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él le dijo: heme aquí, Señor. ¿Será que la iglesia le dice: heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón que se llama Ananías.
y entra donde él está y pone la mano sobre él para que reciba la vista. Y Ananías le dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus siervos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad y potestad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, alabado sea el nombre del Señor, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Se levantó pues Ananías y fue y entró donde Saulo estaba y le dijo: hermano Saulo, el primero que le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino de donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y de sus ojos cayeron escamas, y se levantó y fue bautizado, y comiendo recobró ánimo. Alabado sea el nombre de mi Rey, alabado sea el nombre de mi Rey. Yo lo exaltaría en esta mañana dándole gloria, porque Él es el Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Aquí veo la condición primera: un hombre que andaba en oscuridad. Dígalo conmigo, ¿andaba en qué? Porque dice que levantándose no veía a nadie. Hay hombres que ven a la familia hasta sin mercado, pero no, como están oscuros sin Cristo, no lo ven, no lo ven. La primera condición es la oscuridad. La segunda condición es enfermedad y muerte. ¿Cuál es la segunda? San Juan capítulo 11 habla de la historia. Vamos a mirarlo por favor. San Juan capítulo 11 versículo 1 en adelante. Voy a leer y ustedes me siguen la lectura. Yo cargo mi Biblia digital. Cuando la iglesia lo tenga, dice amén. Estaba un hombre enfermo llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Oiga, ¿estaba qué? Enfermo. Fue la que ungió los pies del Señor con perfume y secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y amaba Jesús a Marta, María y a Lázaro. Cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Le dijeron sus discípulos: Rabí, procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús y les dijo: el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Le dijeron sus discípulos: Rabí, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Tomás, llamado el Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Llegando Jesús al lugar, halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Primero estuvo enfermo y ahora estaba ¿qué? Muerto. Llegando Jesús al lugar, halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta, cuando vio a Jesús, le dijo, versículo 20 y 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Respondió Jesús: pero también sé que todo lo que pidas a Dios, ahora Él te lo dará. Jesús le dijo: su hermano resucitará. Ella le dijo: sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, se levantó y fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y María se levantó, oyéndolo María se levantó deprisa y vino a él. Pero Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y los judíos que estaban con ella en casa y la consolaban, al ver que María había salido deprisa, salieron detrás de ella diciendo: va al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se dobló y postró su rodilla, lo que no hizo Marta, y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla a ella llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y les dijo: ¿dónde le pusisteis? Ellos le dijeron: ven y ven, ven y ved. Jesús lloró. Verso 35. Los judíos decían: mira cómo le amaba.
Y algunos de ellos decían, ¿acaso no podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, vino otra vez al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la que en el versículo 21 y 22 le había dicho, yo sé que todo lo que le pidas a Dios Él te lo dará, ya se le había olvidado lo que había dicho en el versículo 21 y 22. Y le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y el Señor le dijo, ¿no te he dicho de que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Y dijo Jesús, desatarle y dejarle ir. Yo le daría un aplauso, mi rey. Aquí veo 2 condiciones. La primera que miramos en Hechos, un hombre en oscuridad. Aquí vemos un hombre que está enfermo y muerto. Les voy a dar otros 2 ejemplos. San Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Aquí veo un hombre que estaba perdido, y era un hombre que tenía bienes, un hombre que tenía buenos ingresos económicos, porque era tesorero, un hombre que tenía buenos ingresos económicos, pero estaba perdido. ¿De qué le sirve al hombre ganar todos los bienes de este mundo y perder su alma? Pero dice la Biblia que el que pierda su alma por mí la ganará, pero el que crea ganarla la perderá. Porque todo lo terrenal es pasajero, pero nuestro Dios es eterno, glorioso y maravilloso. San Lucas 19 del 1 al 10 dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, aconteció que un varón llamado Zaqueo, ¿cómo se llamaba? Jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Oigan esto, no podía. Hay personas que tienen tanto dinero que no les dejan ver a Dios, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió un árbol sicomoro para verle. Tomó la decisión de que quería conocer a Cristo. Corriendo adelante subió un árbol sicomoro para verle. Llegando Jesús al lugar, alzando sus ojos lo miró y le dijo, Zaqueo. Mi pregunta es, ¿quién se lo presentó? Si eso estaba lleno. Pero Jesús lo conoce a usted y me conoce a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió con la misma palabra que le dijo Jesucristo nuestro Señor. Descendió de prisa y le recibió en su casa, su corazón. Al ver esto todos murmuraban diciendo, ha entrado a posar con un pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Respondió Jesús y dijo, hoy ha venido la salvación, hoy ha venido la salvación a esta iglesia, hoy ha venido la salvación a su casa, hoy ha venido la salvación a lo que usted quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, lo que se había, ciego, enfermo, muerto y perdido. San Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante veo una cuarta condición, una persona que tenía entre 70 y 75 años, y lo veo bien dotadito de libros y de conocimientos propios, personales, pero de Dios no sabía nada, y tenía una vida sin salvación y sin vida eterna, y era un doctor entre la ley, un doctor entre los fariseos. San Juan capítulo 3 versículo 1 dice, había un hombre, un principal entre los judíos llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿cómo le dijo? Sabemos que has venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Señor, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver
al vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni para dónde va. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser esto? Se le estaba cayendo todos los cartoncitos que tenía. ¿De qué nos sirve ser abogado? ¿De qué nos sirve ser psicólogos? ¿De qué nos sirve ser el presidente de la república si no tenemos al Rey de la Gloria en nuestros corazones, en nuestras vidas? Él es el que debe de estar en cada uno. Alabado sea el nombre del Señor. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibid vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, o sea que estaba perdido, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a Juan, a Rubén, a Marta, a los que vinieron hoy, a los que usted le predique, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que mi Rey de Reyes, que mi digno Dios vino y no lo recibieron, porque sus obras eran malas. Yo le daría otro aplauso a mi Rey. Gracias, Jesús. Y todo lo que ustedes acabaron de mirar ahorita en la historia de San Juan, la historia de San Lucas, la historia de Hechos, todas estas condiciones: enfermo, en oscuridad, en muerte, sin salvación, sin vida eterna, anduve. Crezco en una familia de 12 hijos, donde mi papá y mi mamá nos criaron a punta de empanaditas. Y ya se pueden sentar, gracias. Y yo pensaba, ignoraba la condición económica de ellos, que nos levantaron con mucha lucha a todos los 12 hijos. Pero fue en ese momento, cuando tenía 8 añitos, cuando la historia de un niño se partió en dos. Y mi padre me dice a los 8 añitos que qué le estaba pidiendo yo al niño Dios. Y le dije: papi, yo quiero que el niño Dios me traiga una bicicleta bien bonita. Y me dijo: cuente con ella. Me fui para las tiendas y para las cantinas de los alrededores de mi casa, y comencé a recolectar tapitas y a machucarlas con piedritas. Y me dediqué del 16 de diciembre a mis 8 añitos, en esos 8 días, a olear más cascabel que maraca llanero. Era el más bulloso de todos, porque por una bicicleta a los 8 añitos canta cualquiera. Se llegó el tan anhelado 24 de diciembre. Ven Jesús, ven, no tardes tanto, que yo estoy que me monto en esa cicla. Y el 24 de diciembre a las 12 de la noche mi papi me dice: acuéstese que no demora en llegar el niño Dios. Y me acosté, y como cosa rara me asomaba por debajo de la cobijita a ver cómo era que me iba a descargar la bicicleta. Y eran la 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana me destapé la cabecita. Me levanté y comencé a buscar la bicicleta por la pieza, por las otras habitaciones. Yo no veía nada. Y le dije a mi papi: papi, ¿dónde está la bicicletica que le pedí al Señor? Ya era más o menos las 6 de la mañana, cuando mi papi me coge de la mano y me dice: mira, vamos allá a la esquina que le voy a decir algo. Y fui con él a la esquina, y yo vi niños montando bicicleta, monopatines, vistiendo bien, todo. Cuando mi papi me dice: ¿ves todos esos niños que están montando bicicleta? Y le dije: sí, papi, claro. Y me dijo: el niño Dios venía con su bicicleta también, pero resulta que traía tantas que se cansó y en la esquina se quedó y las repartió todas allá. Ahí se parte la historia de un niño
Le perdí la gracia y el agrado a confiar en un Dios, porque para mí es un Dios injusto. Un Dios injusto era para mí. Y le dije: papi, entonces ¿qué me trajo? Y me dijo: asómese, de pronto le trajo algo debajo del colchón. Y fui y había un dominó. Cogí el dominó y ni siquiera lo destapé. Le dije a mi padre: ¿será posible hablar con el niño Dios que si me cambia esto para el día 6 de enero, día de los Reyes, por 2 pistolitas? Y me cambió el dominó por 2 pistolitas y me iba para los matorrales de mi casa por detrás a jugar al sicario con los niños, taque, taque, y se paraban y me decía: deme más. Yo: no hay problema. Y le seguía disparando y le decía: cáigase porque ya lo maté. Y se tiraban al suelo, pero en mí ya había un odio por lo que a mí había sucedido. Y les comenzaba con esas pistolitas de balas de plástico y les seguía dando en el suelo. Así se fue mi vida, de esa manera, ya con pensamientos diferentes. Es por eso que cuando yo tenía 10 años, el mínimo en Colombia hoy en día está más o menos a 700.000 pesos, me imagino. Yo me comencé a ganar el mínimo cuando tenía 10 añitos. Cuando la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Yo me comencé a ganar el mínimo cuando tenía 10 añitos, porque la gente me veía y me decía: este mínimo va a ser una rata. Este mínimo va a ser un ladrón. Este mínimo va a ser un delincuente. Y me comencé a ganar el mínimo desde esa edad. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que lo que nosotros confesamos, eso es. Los niños hay que declararles bendición. Hay que, si su hijo es muy necio, muy cansón, no sé cómo usted lo trate, usted debe decirle: yo veo a mi hijo, lo veo como una promesa de Dios, lo veo como una bendición. Que le digan que su niño es inquieto, le dice: mi niño no es inquieto, mi niño es un adorador del Rey de la Gloria, alabado sea el nombre del Señor. Terminé la primaria cuando tenía 13 añitos, en lo que debería estar casi en cuarto bachiller. Me consideraron el niño más cansón y más peligroso de la escuela, porque le quitaba los algos a los niños, porque yo carecía de llevar un algo para la iglesia, para la escuela. Carecía de llevar una fruta. Yo veía a los niños que comían bien rico, y tal vez me preguntaba: ¿yo por qué no puedo tener un algo, tener para una gaseosa? Y eso me hizo ser violento dentro de la escuela, a tal modo de que me consideraron el niño más inquieto, grosero y peligroso de la escuela. Tenía 13 añitos y ya estaba en quinto. Y los profesores que llevan 25 y 30 años allá en estos momentos, he ido a darles un saludito y me dice: Aranguito, imposible olvidarte, papi. Todavía se acuerdan de mí, pero me dicen: Aranguito, pero nos dicen que usted conoció de la palabra de Dios y que está entregado al evangelio y que es pastor y misionero. Le digo: sí, profe, ya no vengo a robar a nadie, vengo a decirle que Cristo es real, alabado sea el nombre del Señor. A mis 14 añitos hice lo de Moisés, salí de mi casa, ya no a estudiar, sino a darme una vueltica. Me contacté con unos jóvenes que tenían muchos vicios. Y es por eso que a mis 14 añitos me le comencé a salir de las manos a mi papá y a mi mamá. Yo en mi casa era un niño prudente, decente con ellos, siempre los respeté y los he respetado, pero ellos no sabían que ese niño se les había comenzado a salir de las manos. A mis 14 añitos ya sabía que era coger un arma blanca y enfrentarme hacia otra persona para quitarle una pertenencia. En los mismos 14 añitos ya sabía que era detonar un arma, coger una pistola calibre 7.65, 38, 9 milímetros. Le comencé a correr a mi juventud, a mi niñez, y llegué a pensar: esta es la vida que yo necesitaba para conseguirme mi bicicleta. Pero ya no quería una bicicleta, ya quería moto, ya quería un carro. Y comencé a delinquir desde los 14 añitos. Allí probé las drogas, la pepa, la marihuana, la cocaína. Comenzamos a tener fama y a tener respeto con 15 añitos dentro del grupo.
hasta llegar a ser jefes del grupo. Un hermanito mío que falleció, ya le voy a contar qué pasa con esto. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Dígalo conmigo: aunque sea viejo no se apartará de él. Y es por eso que ya cuando tenía 15 añitos me conseguí una noviecita que tampoco tenía buenos pasos, buenos modales. También aquella niña estaba mal enredadita, y esta niña quedó en embarazo de mi persona más adelantico, siendo apenas una niña. Ya cuando tenía 15 añitos, 16, quedó en embarazo, y esta niña tuvo una hija que hoy en día tiene 23 añitos. Pero siguió la vida. A mis 17 añitos probé cárcel por primera vez siendo un adolescente. Me cogieron por un asalto a mano armada a la empresa La Rosa de Dos Quebradas. En la puerta de La Rosa me capturó la policía y me llevaron donde el juez, y el juez confirmó lo que me habían dicho desde niño cuando me ganaba el mínimo. Siendo apenas un adolescente tenía por ley que ir a una cárcel de menores, y un juez me dijo en mi propia cara, me dijo: este niño tiene tanta maldad en los ojos y en la cara que en una cárcel de menores le queda pequeña, y me mandó para una cárcel grande, una cárcel donde el niño era yo. Pero lo que el juez no sabía era que la mayoría de gente que estaba en esa cárcel era gente que trabajaba conmigo. Y llegué casi con un hermanito mío que en ese momento estaba preso, y llegamos prácticamente a mandar la cárcel. Estuve poco tiempo ahí en ese lugar. Salí de ahí y me fui para el ejército. Allí me sentí muy orgulloso portando un uniforme, haciendo lo que yo quería, lanzando granadas, manejando sus ametralladoras y todo eso, y eso me llevó a un orgullo más alto. La banda que teníamos ya estaba constituida más o menos por 90 muchachos, que oscilaban entre las edades de 12, 13, 14, 15, 16 años. Otros se añadieron después, cuando ya tenían 25, 30 años, personas adultas. Yo les quiero preguntar a ustedes, en el amor de Cristo, ¿qué se puede esperar de una banda de 90 muchachos, de 90 personas donde no hay temor de Dios, donde no teníamos temor ni le comíamos cuento a las autoridades ni a nadie? Para nosotros no existía la policía ni existía nadie. Lo que existía era un deseo de fama, un deseo de poder, un deseo de que fuéramos quizás reconocidos como personas socialmente no consideradas para la sociedad. Y así se fue en nuestras vidas. Cuando ya tenía 19 años y medio que salí del ejército, seguí trabajando como jefe de la banda, aunque el jefe más adelantico de mi persona era mi hermanito. Y mi hermanito, cuando tenía 21 añitos, es acribillado con un enfrentamiento con la policía. Mi papá le llevaron la razón, acabaron de matar al hijo suyo, y fue y lo levantó de donde estaba. Pasaron 6 meses y nos llegaron y nos tocaron la puerta y dijeron: vayan por el otro que quedó en tal parte. Un niño de 16 añitos. Pasaron unos días cuando nos llegó la razón a mi casa: vayan por el otro que lo dejaron en tal parte. Mis padres nunca nos dieron ese ejemplo, como para ellos estar recogiendo niños, jóvenes en las calles como si fueran basura, para llevarlos a un anfiteatro. Eso me llenó más de dolor, eso me llenó más de coraje. Y la banda comenzó a disminuirse desde que mataron el jefe. Y la banda comenzó, unos a morir en enfrentamientos con las autoridades, otros comenzaron a morir de sobredosis de droga, otros comenzaron a morir cayendo a las cárceles, condenados a 30 y 40 años, y prefería morir en las cárceles que pagar esas sentencias. Y la banda comenzó todos los días a disminuir, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Les quiero resumir lo de la banda. De 90 muchachos que éramos, murieron 87. Todos fallecieron en esa vida, en drogas, en enfrentamientos, en peleas entre ellos mismos, en peleas con otras bandas. Y solamente por la gracia de Dios quedó la mamá de mi hija, que está en Suiza, que ella va a ver este video con la iglesia allí en Suiza. Hoy en día es una sierva de Dios y es una adoradora de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores en Suiza.
quedó un muchacho que hoy en día está en una domiciliaria, está en Santa Rosa, en prisión domiciliaria. Y quedó este humilde servidor de Cristo Jesús, quien viene a decirles a ustedes: mire el estado como yo conocí de Cristo, para que usted salga agradecido y con Dios, de cómo usted pudo conocer de Cristo por un tratado, por una invitación que le hicieron. Pero yo tomé la decisión de conocer de Cristo de otra manera. Dios nos ofrece salvación y vida eterna, pero cada cual escoge cómo acepta a Cristo. Pero la invitación de Cristo es la misma para todos. Mi familia quedó reducida y prácticamente tirada al desastre. Mi madre la coge la depresión, mi padre se entrega al alcohol, mi persona me entregué más a la droga y a lo que hacía. Y fue en esos momentos cuando ya tenía 20 añitos, 21 añitos, cuando ya había comido mucho mundo, mucha delincuencia. Y fue en esos momentos cuando, de todas las barbaridades que había hecho, hice una más. Pero el diablo me había llevado a un estado tan crítico que ya le había perdido el amor a las armas, a su ametralladora, a una 9 milímetros, un 38, una 7.65, un colcaballo. Ya le había perdido el amor a todo eso. Y quise algo más fuerte, quise entenderme con los detonantes. Y es por eso que en un atentado terrorista aquí en Colombia, me descubrió la ley cuando hice ese atentado terrorista. Y esto se los cuento no con orgullo, pero sí se los cuento dándole la gloria a mi Cristo, porque Él fijó los ojos en un David que estaba ignorado. Él fijó los ojos en un delincuente. Él fijó los ojos en un pillo. Él fijó los ojos en alguien que le había dicho, que le habían dicho y le habían pronosticado que no servía para nada. Pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Alabado sea el nombre del Señor. Al Señor sea la gloria. Y cuando tenía 21 añitos, me descubrió la policía haciendo eso. Y fui y le dije a mi madre, porque ya me buscaban, porque esa era la costumbre de uno como pillo, como bandido, prender al otro día la radio a ver qué decían de lo que uno había hecho. Cuando escuché por la radio: se busca a Juan Carlos Arango por un atentado anoche terrorista donde pasó esto y esto y esto y esto, me levanté de mi cama y sin bañarme me puse la ropa y me coloqué una gorra y le dije: madre, padre, me voy de la ciudad. Y me dijo: ¿qué le pasó? Y le dije: anoche, ellos no sabían, anoche hice esto y me descubrieron, y debo de irme ligero porque dentro de un rato van a caer aquí a la casa. Salí de mi casa más o menos a las 6 de la mañana y a las 8 ya estaba mi casa allanada. Y me fui de la ciudad donde estaba y comencé a andar por el país. Me olvidé de los pocos contactos que tenía, porque no los podía tener, de pronto daban con mi paradero. Y fue en esos momentos cuando me dejé crecer una cabellera, me dejé crecer el bigote, anduve por los llanos, Caldas, el Valle, por muchas partes del país, andando evadiendo las autoridades. Y fue en ese instante, cuando llegué al Valle, y en un paradero de buses, le tiré un piropo a una señora, yo con 22 añitos y ella con 35, 37 años más o menos. Y esta señora me copió el piropo y comenzamos a charlar. Y lo que menos ignoraba era de que por conocer a esta señora, mi vida se iba a ir a un caos total. Esta señora era familiar de los Rodríguez de Cali. Esta señora tenía los contactos con los Orejuela y era familiar de esta familia. Comencé a consumir la droga como nunca la había consumido, como le llaman por ahí, pura y por cantidades. Esta señora me presentó a estas familias y esta señora lo único que me dijo es: paisa, solamente quiero que usted sea mi amante y conmigo vas a tener apartamento, carro, moto, dinero, droga y lo que usted quiera. Solamente quiero que seas mi amante. Y le dije: tranquila vecinita,
no me preocupe que un paisita no se vara. Y comencé a cumplirle a esta señora. Y comencé a andar por fincas que yo nunca había visto en mi vida. Casas que yo nunca había visto en mi vida. Yo sí había visto casas, había visto cosas, pero no como las que vi en ese momento. Me metí en un mundo de fantasía tremendo. Comenzaba a consumir cocaína en las fiestas y se me venía la sangre por la nariz. Me estancaba la sangre y seguía consumiendo cocaína. Había pasado un año estando prófugo. Eso fue en el 94. Ya estaba en el año 95. Cuando me dio por mirarme al espejo en una de las tantas rumbas y me vi flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, porque la paga del pecado es la muerte, y le dije a esta señora: señora, yo necesito a alguien que cambie mi vida. Yo necesito a alguien que llene mi corazón. A mí no me ha podido llenar el sexo, las drogas, las armas. A mí no me ha podido llenar nada, señora. Yo necesito a alguien que llene este vacío que tengo en mi vida. Me siento acabado, me siento mal. Me miré al espejo y me veo prácticamente como una calavera. Y ella me dijo: no, paisita, usted lo que necesita es más droga. Me seguía llevando al abismo, pero no sé qué me iluminó en ese momento y me le volé de Cali. Y no me importó ir a la ciudad donde me buscaban. Llamé a mis padres y le dije: ábrame en la puerta a tales horas que voy a llegar. Y llegué a esa hora a mi casa, en horas de la noche. Volví a sentir el abrazo de un padre, volví a sentir el abrazo de una madre. Volví a ver un platico de comida con amor. Volví a tomarme una coladita de mi señora madre, brindándomela con el brillo de alegría en sus ojos, porque el hijo pródigo había vuelto a casa. Y estuve en mi casa un año exactico sin sacar la cabeza ni siquiera por la ventana. Pero mi casa la convertí en un prostíbulo, porque yo tenía niñas de contacto. Y le decía a mi madre: a las 3 de la tarde viene una niña de ojitos verdes y trae uno verde y uno azul. No es. Y si me llega a las 3:10 tampoco es. Y yo le decía a las niñas: a tales horas me llegan. Y poco a poco fui considerando mi casa como un burdel. Me encerraba con estas niñas y les encargaba droga. Y mi mamá me hacía boleando camándula. Yo estaba boleando cocaína a la lata. Porque en una casa donde está la presencia de Dios no puede estar la puerta cerrada. La pieza de su hijo, las habitaciones deben de estar, como dice la Biblia, con las puertas abiertas. Alabado sea el nombre del Señor. Y les voy a resumir. Me corté el cabello, me peluquearon, todo eso. Volví a mi estado normal físico. Me dopaba para acostarme. Tomaba pepas. Duré casi un año empepado. Y al año le dije a mi madre: quiero irme para la ciudad enseguida, donde vive mi hermana, que ella me dijo que me ofrecía el apartamento. Y me vine para la ciudad de Pereira, detrás de la 14, del supermercado La 14, un edificio llamado Las Palmas. Me hospedé en el apartamento 101. Cuando ya llevaba 2 años en todo ese recorrido, yo las calles las veía lindas, veía la libertad hermosa. Pero volvió y me visitó la maldad. Y planeé volver a hacer cosas y no las alcancé a hacer. Me fui para un gimnasio y saliendo del gimnasio, yo había tenido un problema muchos días antes con un hombre que le trabajaba, Pablo Escobar. Y ese hombre era un hombre que, con eso les quiero decir, si andaba con Pablo, ¿qué se podría esperar de esa persona? Pero él sabía que conmigo tampoco era fácil. Y cazamos una peleita, usted o yo, y ahí quedó todo. Pues cuando yo salía del gimnasio, me le dormí los papeles, hizo brillar la moto donde él venía de parrillero, me pegó un disparo a quemarropa de pistola en mi cabeza, por el oído izquierdo. Yo caí a tierra y la gente gritaba: lo mataron, lo mataron. Y en mi instinto humano yo quise mirar de quién estaban hablando. Cuando reaccioné y estaban hablando de mi persona, y yo estaba en el suelo indefenso. Quería moverme pero no podía, y comenzó a recorrerme una película en mi cabeza. Sentí que me estaba muriendo por el disparo y comenzó lo que la gente llama un túnel. Yo no experimenté eso, ni creo en eso. Creo ser un juicio divino. Pero fue en ese momento cuando ya
reaccioné que era mi persona y comenzó una película, como cuando usted va a adelantar un DVD y se devolvió esa película desde mi juventud, todo lo que había hecho, por lo que yo había andado, cómo había matado a mis hermanitos, y la película terminó en esta. Otro velorio más en mi casa. Me dio dolor estando en el suelo, de que a mis papás les iban a llevar una razón más. Dios, por su gracia, hoy en día lo reconozco, moví el cuerpo y la gente comenzó a gritar: levante lo que está vivo. Me subieron a un taxi, recobré el habla. Ya mis ojos se movían mis ojos como perdiendo la vista. Y le dije: vaya a tal parte, señor taxista, entregue este bolso y dígale a Julano de tal, a una hermanita mía, que a Julanito de tal, yo tenía el nombre cambiado, tenía toda la chapa cambiada, que le hicieron un atentado y está en el hospital. Cuando mi padre llegó al hospital, le preguntó al médico: ¿qué hay de mi hijo? Y él dijo: está en el quirófano, ya le hicimos lo que le teníamos que hacer, pero el disparo fue mortal y no ha despertado. Pero sí le voy a decir algo, vecinito, solamente ese muchacho se puede levantar si un milagro de Dios lo visita, pero ahí no hay nada que hacer, y ese milagro lo tienen aquí en esta mañana. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos honra y gloria al que reina por los siglos de los siglos. Desperté en el hospital. Cuando yo despierto, estaba amarrado de los lados de la cama y comencé a pedir auxilio: alguien que me ayude, por favor. Y cuando se me arrimaron y me dijeron: ¿usted es Juan Carlos Arango? Y le dije: sí, señor. Y yo: mucho cuidadito con lo que le vamos a leer. Pero antes de leerme, aplíqueme por favor un calmante, que mi cabeza la siento reventar. Comenzaron las reacciones de las cirugías, de lo que me habían hecho aquí. Unos dolores impresionantes. Me doparon y me dijeron: somos la Policía Nacional. Me tenían amarrado en la cama y me tenían en ese momento custodiado. No tuvieron misericordia de lo que estaba pasando. Necesitaban, era el delincuente que estaban buscando. Y me dijeron: lo estábamos buscando hace 2 años y apenas lo íbamos a capturar ahora. Y como usted estaba prófugo en la justicia, usted ya fue sentenciado por la justicia sin rostro de Medellín y fue sentenciado a 48 años de prisión. Me comenzaron a hacer los procesos rodeado de la policía. Y fue en ese momento cuando se me arrimó la psicóloga, casi 8 días después, y me dijo: Juan, yo tengo algo que hablar con usted. Usted está muy joven, usted tiene todo un futuro por delante. Y como yo era tan convencido porque tenía muchas nenas, entonces pensé: ni en el hospital me escapo de las niñas. Y le dije: ¿usted quién es? Yo soy la psicóloga. Le cuénteme, mamita. Y me dijo, después de que me echó flores, que yo estaba muy bonito y que todo eso, que tenía 22 añitos, me dijo: el disparo lo dejó ciego de por vida. Estaba preso, estaba en una cama acostado, una condición paralítica, pero Dios seguía teniendo un plan con ese discapacitado. Dios seguía teniendo un plan, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mi familia lloraba. Los que me estaban acompañando, mi papá y mi hermana, que están en España, me cogieron de la mano. Yo les sentía que estaban llorando. Ellos no querían gritar en su lloro, pero se tomaban de las manos y yo sentía el vibrar de ellos en las manos llorando. Me sacaron del hospital y a mí no se me pasó por la cabeza que me llevaban para un lugar donde les voy a decir. Y fue en ese instante cuando me dijeron: mi hijo, usted va a salir adelante. Otra parte de mi familia estaba fuera del hospital y me estaban haciendo barra, no porque no me quisieran, sino que les dolió más lo que me estaba pasando a mí, que los hermanos que me habían matado. No querían verme en esa situación, y mis hermanas gritaban afuera: preferimos que se muera, no que le pase lo que van a hacer con él. Y ahí sucedió que me subieron a una silla de ruedas porque no podía ni caminar. Yo pensé que me llevaban por donde mi madrecita, que me estaba esperando en casa con coladita. No.
Dios perdona el pecado, pero queda la consecuencia. Y Dios a veces indulta la consecuencia, como indultan los toros. Pero cuando el corazón del adorador es contrito y humillado y sincero para con el Rey. Y me llevaron a la cárcel de la 40, donde había más o menos 1000 internos. Y me llevaron a una celda. Y yo no sabía que tenía más enemigos en la cárcel que en la calle. Me recibieron con una faena en varios patios por donde me pasaban diciendo: tranquilo, que aquí lo acabamos de rematar. Un guardia me llevaba de aquí, otro de acá. Yo llevaba mi rostro vendado porque duré 3 meses como Lázaro con la cara vendada. A las cirugías que me hicieron me cambiaban las vendas en la cárcel. Y cuando me meten a una celda a las 3 de la tarde del año 96, el 19 de septiembre, no tuve más que hacer sino inclinar mi rostro y pedirle perdón a alguien en el que yo estaba enojado con él desde niño. Y allí nació esta canción que ustedes van a escuchar, que es el resumen de lo que pasó en ese momento. Y este tema titula Mi amigo de prisión. ¿Cómo titula, iglesia? Yo le pediría un aplauso al que rescató a este hombre de lo más necio. Mi amigo de prisión. Ese es mi CD, por si alguien lo quiere adquirir también. Allí nació esa canción. Esta es la corta historia de un hombre prisionero que se hallaba solitario en una fuerte celda de hierro. Se encontraba abandonado, sin amigos, sin dinero, esperando una carta con al menos un te quiero. Los amigos que tenía como la niebla se esfumaron, sus sueños y ambiciones con tristeza se opacaron. Los días de abundancia en el pasado quedaron, parecía que sus ojos de llorar se marchitaron. Comencé a llorar en esa celda. Cuando estuve en la abundancia, la fortuna y el placer, tuve amigos a montón y compañeros por doquier. Por esto este solitario no podía comprender, porque nadie a la Lareosa me quería venir a ver. Después de todo ese dolor, a los 10 minutos de estar preso, este hombre se dijo: lo mejor es acabar con mi existir. Se puso de rodillas en esa celda e hizo esta oración antes de morir: Señor, tú existes, acaba de una vez con mi sufrir. Si no, Señor, dame la fuerza y el valor para acabar de una vez con mi existir. y allí sucedió este milagro tan hermoso, tan precioso. Y allí entre dolor y llanto Dios escuchó esta oración, porque este hombre se humilló hasta su máxima expresión. Y Dios no solo me dio paz en mi corazón, sino que rompió la reja que me tenía en prisión. Qué lindo lo que sigue. Fue en una celda de hierro donde este hombre pudo hallar un amigo que en la buena pocos pueden encontrar. Este amigo no conoce la palabra abandonar, y en la cárcel ni un día me dejó de visitar. Este amigo
amigo es como esos que se compran con dinero, de los que están a tu lado cuando todo es placentero. Este amigo es admirable, fiel y consejero, se llama Jesucristo, el fiel amigo. ¿Cómo se llama él? Se llama Jesucristo, el fiel amigo verdadero. ¿Cómo se llama de nuevo? Se llama Jesucristo, el fiel amigo verdadero. Usted debe salir agradecido con Dios hoy de este lugar. Que Dios a usted le hizo un llamamiento chévere, honorable. A mí también me lo hizo así, pero yo quise escogerlo de la manera que ustedes han escuchado. Me sentenciaron a 48 años, Dios me hizo el milagro y me quitó 40 años de prisión. En la cárcel estuve pastoreando. Al año de estar en la cárcel comencé a conocer de Cristo desde ese momento, pero al año de estar en la cárcel Dios me capacitó y comencé a predicar y a formar iglesias dentro de la cárcel. Me dio Dios el privilegio de ser ese José, de estar pastoreando por toda la prisión, hasta predicarle al que era comandante de 2 patios allá en ese momento, que ahí lo tienen. Parece un momentico, Juancito, que vuelvan y lo vean. Ya no es cacique ni es comandante, es un servidor misionero de Cristo, porque le predicamos allí en la 40. Estuve 8 años pastoreando allá. Todo mi tiempo en la cárcel se lo dediqué a mi Cristo. Estudié música dentro de la cárcel. Soy director del grupo de alabanza de la iglesia, donde Dios me permite predecir con mi esposa. Dios me dio el privilegio y me da el privilegio de, siendo discapacitado, nunca cogí en mi vida un instrumento, no cogí sino armas. Y Dios me da el privilegio de tocar batería, guitarra, charango, flautas, piano, acordeón. Lo que ustedes escucharon en el CD, todo ese montaje musical, las voces, todo eso, me lo dio Dios a mí. A Él sea la gloria, porque aunque soy una persona limitada visual, esto a mí no me ha impedido para seguir a mi Cristo, para viajar por todo el país y por donde Dios me lleva a predicar su palabra y decirle a ustedes que deben de estar agradecidos con Dios. Tengo una niña que ustedes la van a ver ahorita en el CD, en la carátula. La niña está cogiendo unos grilletes, unas esposas, y el letrero del CD dice: gracias, Señor Jesucristo, por haber libertado a mi padre. Ahí está levantando unos grilletes, contenta, feliz, y es una niña servidora de Cristo. Está en el grupo de alabanza de la iglesia, de danza de la iglesia, y trato de que mi hija se encamine todos los días con Dios. Y podrían decir: uy, ¿quién se iba a meter con el cieguito? Tal vez lo que dijeron antes, nadie. Pero cuando Dios tiene un plan, lo cumple como quiera. Con lo que les voy a concluir es con esto. Cuando llevaba 5 mesecitos de estar en prisión, mi madre me visitó. Yo la abracé y estaba flaquita. Ella lloraba cuando me visitó en la cárcel, y la abracé y le dije: madre, le voy a hablar de alguien. ¿Pero de quién? Le dije: tuve un encuentro tan especial con Jesucristo que le voy a compartir de Cristo. Mi madre dijo: ¿usted qué le está pasando? Le dije: mamá, ciego y encanado, pero contento. Y eso está muy raro. Le decía: lo que les quiero contar es esto. Cuando mi mamá me visitó en la cárcel, traía un pensamiento desde que salió de casa, y traía 2 pastas para matarme dentro de la cárcel y para tomarse ella la otra. Cuando le comencé a hablar de Cristo, se le olvidaron las pastas, pero ella había preferido tomar ese plan que verme a mí en una cárcel de por vida. Pero Dios le bloqueó la mente
Y yo me vine a dar cuenta de esto cuando Dios me sacó en libertad, que mi madre me dijo: papi, yo le quiero pedir perdón, porque en una ida que tuve a la cárcel, yo llevaba 2 pastas, donde uno se las toma, y la persona va muriendo lentamente, y yo le iba a echar una a usted, y la otra me la iba a tomar yo para acabar con esto. Cuando usted comenzó a hablarme de eso, se me olvidó todo, y comencé a mirar, este muchacho lo tiene Dios para cosas grandes. Y hoy en día mi madre se congrega en la iglesia, mi padre se congrega en la iglesia. El Señor sea la gloria. Colóquese en sus pies, que los voy a bendecir en esta mañana diciéndole lo siguiente: usted debe salir agradecido con Dios. Y lo que yo les estoy diciendo no es una película. Ustedes pueden averiguar por mi vida en los datos de la SIJIN, del antiguo DAS, y ahí también habla de mi pasado, lo cual ya no importa. Pero les quiero decir que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.